Muy buenas noches. Gracias por sintonizar nueva vez su programa Movimiento 360, la verdad desde todos los ángulos. Jorge del Valle, Melissa Gilbert y quien le habla César Ruiz, estaremos por espacio de 1 hora dándoles las mejores informaciones del acontecer nacional. Antes que nada queremos felicitar a nuestro amigo y ya intelectual, licenciado Manuel Cruz, por su interesante congreso que elaboró el miércoles pasado mediante su fundación de Centro de Pensamiento Estratégico y haciendo el primer congreso mundial, se podría decir internacional, de geopolítica, en la cual estuvieron asistiendo expositores nacionales e internacionales. Buenas noches, Melissa. Buenas noches, Jorge. El tema de hoy entiendo que es sumamente interesante. Candente. Y muy corto, sumamente corto, porque según la encuesta Gallup de días recientes, David Collado no necesita elecciones ni internas ni externas para ser el próximo presidente de la República. ¿Qué ustedes entienden al respecto? Bueno, me dio bocapié el tema, ¿verdad? Sí, vamos a empezar diferente, pero... Bueno, creo que tenemos varios programas hablando al respecto y cómo él se ha ido posicionando, no solamente a nivel interno del partido, sino a nivel de sociedad por la labor que él ha ido realizando. Incluso la posición que él mismo ha manifestado de que ha habido cierto interés de que él se posicione también. Habría que ver cómo viene todo en el 2028, si efectivamente eso se va a dar, como decimos nosotros, o si habrán otros candidatos quizás más idóneos, con más experiencia, o que tengan otro nivel de aceptación. ¿Tú tienes a alguien en particular? Bueno, a mí me encantaría en algún momento ver la posibilidad de una candidata presidencial. Margarita. Yo estaba pensando en Carolina, por ejemplo, pero creo que sería un buen cambio, sería un cambio positivo y claro, no tiene que ver que sea hombre o mujer, la gestión de gobierno tiene que ver mucho con ¿cómo se diría? Ese plan que se pueda presentar, esa gestión que se pueda hacer en su momento. Pero puede ser que quizás en unos, no sé si en 2 años, porque ya es un poquito pronto, pero quizás en unos máximo 10 años podemos contar con una jefa de Estado. Lo que sí arroja la encuesta, Jorge, es que el sistema partidario de la República Dominicana está muy fragmentado. Esa encuesta Gallup que durante tantos años se considera una de las más creíbles en la República Dominicana, menciona que el PRM tiene un 30.4% y le da un empate técnico a lo que es la Fuerza del Pueblo y el PLD, con un 20% cada uno. O sea, nadie ganaría en primera vuelta. También dicha encuesta arroja, a ver cómo decirlo en buen dominicano, que el presidente Abinader tiene a cuestas el PRM. A su partido. A su partido. O sea, que no hay un candidato que pudiera sucederle partiendo de unas internas, de una convención interna. Ese candidato necesitaría obligatoriamente respaldo de Abinader para poder ser viable en unas próximas elecciones. Totalmente. Yo creo que lo que dice Melissa tiene asidero. Evidentemente las encuestas empezó por el tema de David Collado, que se quedó pendiente ahorita, da un monto muy alto. Faltan todavía 2 años, Poder establecer que esto se va a mantener en el tiempo, luce que sí, pero no sabemos eso. Primero, en segundo lugar, si bien es cierto que está bastante alto dentro del partido, no es menos verdadero que la pasión que genera David Collado no es la misma pasión que genera Carolina. Carolina parece que heredó el carisma, el charm de su papá. Así como Omar, de su papá, hereda eso. Y ambos, tanto Omar como Carolina, heredaron la aprobación de sus padres, pero no tienen tasa de rechazo que tienen los papás. Porque nunca han sido presidentes. Bien, perfecto. Tampoco David Collado. Bien. Que no tiene tasa de rechazo. Sí, pero te quiero significar es que ninguno de ellos dos tienen tasa de rechazo. Ahora, ella genera pasión
mientras que él no genera pasión. Ciertamente, en estos momentos, si le preguntan a cualquier persona, incluyendo ellos dos, es claro que hay uno que está mucho mejor posicionado que el otro. Clarísimo eso. Pero de ahí a cantar un requiem a Carolina Mejía, yo no lo creo. Yo creo que la estructura del papá pesa bastante. El carisma de ella y de su papá también pesan bastante. No estoy diciendo que vaya a ganar. No tengo ningún tipo de sentimiento por ninguno de los dos. Pero sí digo que creo que la pelea va a ser más fuerte de lo que se vaticina en esta encuesta. Tú has dado también la diana. El presidente pesa. El presidente pesa como Júpiter en el planeta solar, en el sistema solar. Pesa muchísimo. Y tú lo has dicho. ¿Es capaz Carolina, es capaz David de movilizar ese partido? Ese partido tiene al día de hoy 30%. En el gobierno eso es malísimo. Claro. O sea, ese partido pasa de 52% a 30%. Cuando regularmente lo que tiene es un 43%. Exacto, históricamente. Exacto. O sea, un partido en el gobierno tiene que estar en una crisis económica muy fuerte del país para bajar tan fuerte. Estamos en una ralentización económica, no estamos todavía en crisis, y ese partido bajó casi 22 puntos. 21.9 puntos. Casi no, 22. Ajá. 22 puntos. Eso es muchísimo. Eso es inaudito. Yo no había visto algo similar a un partido en gobierno que había descendido tan fuerte solamente en 2 años. ¿Cuáles son los factores? La encuesta no lo establece. Yo voy a hacer un acto de atrevimiento, si se quiere, y dar mis factores. A ver. El primero, el presidente dijo que no iba. Y aun cuando algunas personas pueden entender que eso es un plus, yo creo que, aunque la Constitución era muy clara, que no permitía que fuera, decir eso con tanto tiempo de margen. El día de su el día de su... del día que ganó incluso. Yo creo que eso le restó a él el peso que todavía considera, pero ese enorme peso. De hecho, su misma figura ha sido lacerada. El presidente ganó con un amplísimo margen. El año pasado o a principios de este año, tenía una aprobación increíblemente astronómica y está en 51%. ¿Es bueno eso? Sí, es bueno, más nada. No es excelente, es solamente bueno. ¿Tú sabes qué sí me preocupa? Que en esa encuesta hay un 23.5% que no tiene favoritismo por ningún partido político. Eso podría ser el inicio del fin de los sistemas partidistas. Y hago la pregunta porque en un programa anterior a un invitado le comentaste que si veía la posibilidad de que una persona, valga la redundancia, de manera individual, pudiera acceder a un salvador, creo que fue el término que utilizaste, correcto, pudiera llegar a la presidencia de la República. Y con unos números tan altos, de un 23%, de que la población no está decidida por ningún candidato, ese salvador pudiera venir. Independientemente de que se haya implementado una ley que los mismos partidos apoyaron, donde las candidaturas individuales, independientes, que había sido aprobado por el Tribunal Constitucional, obviamente eso lo van a tratar de declarar inconstitucional, esa ley. ¿Pudiera entonces venir, sí, un salvador? Como dijo el invitado, sí, y él lo dijo que para el 28 no era posible. Sí, yo también lo creo. Pero es que ninguno o no sabe es la segunda fuerza en este momento. Así es. Ninguno o no sabe tiene 23.5%. La fuerza del pueblo tiene 19.6% y el PLD 19.5%. Ninguno no sabe es la segunda fuerza política, no, la segunda fuerza en este momento. Yo no sé si para estas elecciones, montándose en un partido pequeño, una persona puede encandilar al público. Esa parte no lo sé, no lo creo. Tampoco. Pero de que los partidos están en crisis. Repito, de que el PRM bajara 22 puntos en tan solo 2 años es motivo de enorme preocupación, no solamente para el PRM, sino para el sistema de partidos políticos. En segundo lugar, que la Fuerza del Pueblo, que con su candidato tuvo 29% en las pasadas elecciones, esté en un 19%, bajó 10%, también es motivo de preocupación, no solamente para la Fuerza del Pueblo, también para el sistema de partidos políticos. Que el PLD suba 6, 7 puntos, bueno, el PLD venía a ser la real maquinaria política. El PLD no logra desmarcarse de su tufo de derrota. Entonces, hay una crisis seria, muy seria, yo llamaría una crisis existencial en la política dominicana.
Y eso haría que se desaparecieran los partidos o el sistema partidario. A ver, mencionaste 23.5%, no lo he visto desde ese punto de vista, 23.5% de ninguna es la, no es la, sabe. es la segunda fuerza. La segunda claro. fuerza. Dividámoslo entre tres, que hay tres partidos. Uh-huh. Ninguno gana en primera vuelta. No, para nada. Entonces hay una segunda vuelta sí o sí. Pero a tu pregunta, vamos a hacer este análisis. ¿El PRM qué tiempo tiene de creado? No sé, 8, 10 años, 10 años puede ser, 12 años. El PLD, perdón, la Fuerza del Pueblo, ¿qué tiempo tiene de creado? 8 años creo. Sí, 7, 8 años. Dos elecciones. 7 años, ponle. Sacó 4.8 y 33%. El único que queda es el PLD, que por sí mismo es una decisión del PRD. Es decir, aquí no hay un partido que tenga 50 años que esté liderando las encuestas. Uno solo no hay. No lo hay. Aquí no hay un líder político de trayectoria importante liderando ninguna encuesta. Tampoco. No lo hay. Y una pregunta con relación a la encuesta de Gallup. Sí, Amén. hay una... a los dos. Hay una valoración general del presidente que lo posiciona en un 51%. Por encima del partido. Correcto. Entonces, eso quiere decir cómo se refleja esa imagen personal del presidente frente a la gestión que él está haciendo. Es que mira, ahí voy. Fue lo que dije ahorita. Si tú tomas los últimos presidentes, incluso si tomas a Hipólito Mejía, vamos a ver del 2000 hacia la fecha, Hipólito Mejía incluido, si lo tomas al segundo año, los números le daban mayores. A Luis Abinader en primer o segundo año, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, al segundo año de gestión, estaban por encima del 54%, 55%. Y él ha bajado de 60% a 51%, 62% a 51%. Bueno, Jorge, te voy a interrumpir un momentito porque vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Movimiento 360. Vamos a continuar en este segmento ya analizando un poquito más cada tramo que fue presentado en esa encuesta Gallup Diario Libre. Entonces, como hablábamos anteriormente, esa valoración general del presidente donde tiene un 51%, o sea, ¿cuál es la lectura positiva o la lectura negativa que ustedes le ven a esa posición? Porque aunque tiene un 51%, los restantes es bastante considerable que considera esa valoración mala o regular. Yo te voy a contestar eso con otra pregunta que quiero que Jorge me la responda. Teniendo el presidente Abinader un 51% de aprobación, está por encima de todos los partidos políticos, y necesitando cualquiera de los precandidatos el apoyo del presidente para poder ganar primero en las internas y luego poder ser un buen contendiente en las elecciones.
¿Tú podrías ver a un PRM fraccionado? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Les repito, falta mucho todavía. Faltan 2 años todavía para las elecciones. Ahora. Porque eso la arroja la encuesta. Lo que pasa es que la arroja de una manera muy... Muy dispersa. Sí. Muy dispersa. Pero antes vamos al tema de la valoración. Valoración positiva, negativa. Esa valoración se hizo con los demás precandidatos. No hay todavía un solo... Bueno, Leonel Fernández es el candidato de su partido. Se estima que va a ser. No hay todavía un candidato presidencial. Con los precandidatos. David Collado tiene una valoración positiva del 52%. Para poner un ejemplo. A lo interno. A lo externo. A lo externo. Igual Omar Fernández tiene 54%. 54%. A mí quien me sorprende fue Danilo Medina. Él tiene 55%. Pero él no tiene por qué ser medido. Lo midieron. Él fue medido en esa encuesta. Vuelvo al tema. El presidente tenía un capital político de 62%. ¿Verdad? Esa era las encuestas que lo decían. De hecho, el gobierno se jactaba en poner las encuestas midiendo a los demás presidentes de América Latina. Sí. Era uno de los mejores presidentes valorados, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. De ahí cae a un 51%. ¿Es malo eso? No, tú ganas más o menos holgadamente con 51%. 50 más 1. El problema es que ese capital político ha venido deteriorándose, no solamente progresivamente, sino aceleradamente. Pero hay un desgaste natural de los partidos. ¿Tan fuerte? No, si va a un partido, el partido que él preside, él no preside, pero el partido que de facto preside, ha bajado 22%. Eso quiere decir que los escándalos de corrupción, que la realización económica le ha dado muy fuerte a ese partido, al partido y al gobierno. Entonces el gobierno no ha podido desmarcarse de esos escándalos y del problema económico que tenemos actualmente, la percepción, pongamos, la percepción no, hay una realización porque... No, es una percepción no es una percepción, no, ya el Banco Mundial ha rebajado el nivel de crecimiento que se proyectó. Estamos en un 3% en este momento. Evidentemente hay un parón. 4.5 a un 3%. Hay un parón. Definitivamente no marcha como debe marchar. Eso le está afectando seriamente al gobierno. Y por ende, le está afectando a la figura más preponderante del gobierno, el presidente de la República, definitivamente. Lo que no pensé es que fuera tan rápido que le diera y tan fuerte. Ni al partido de gobierno, ni al gobierno. Si tomamos eso en consideración, el problema lo tiene más que nada la oposición, que no ha sabido capitalizar tal situación. Si tú tienes que un partido de gobierno baja 22 puntos en tan solo 2 años, que el presidente de la República baja unos 12 puntos en tan solo 2 años, pero la oposición, lo más que hace, un partido decrece y otro, lo que más que crece son 6 puntos, tiene un problema serio. Y hay un ninguno de 23.5. Y hay un ninguno de 23.5. Entonces volvemos al hartazgo que hablábamos cuando vino el señor Hassim. Hay un hartazgo fuerte de liderazgo político nacional. Por vía de consecuencia, esto se puede convertir en una de las mayores elecciones con abstención. Presidenciales, sí. Presidenciales. Presidenciales, este 23.5 puede convertirse también en abstención. O puede aumentar. Nadie lo puede capitalizar. O también puede aumentar. O puede disminuir, dependiendo. La tendencia es que disminuye. Porque cercano a las elecciones, las pasiones se apoderan de la gente. Claro. Sin embargo, el tema es que el PLD no se ha desmarcado, no se ha quitado, repetía, el tufo del desastre de su gestión. Si es que hubo un desastre. No estoy haciendo un juicio de valor. El PLD no se ha desmarcado de eso. La fuerza del pueblo no ha podido capitalizar ese desencanto hacia el cambio. Todavía la gente aparentemente cree en el cambio, pero no cree en este cambio. ¿Qué sucede? A lo que voy. Si es así, esa tendencia natural a reducirse esa abstención puede que aumente, porque no hay una opción en el ámbito. Y en estos 2 años que faltan para las elecciones presidenciales, ¿puede el PRM retornar de alguna forma a la posición que estaba antes? Dependiendo del candidato. Y también realizando una mejor gestión, porque vemos que la imagen del presidente es muy buena imagen, mira la aceptación que tiene, que es bastante alta, sin embargo está su gabinete, está la gestión del gobierno, que obviamente no es solamente él. Sin embargo, Melissa, en el caso de David Collado, la misma encuesta lo valora como el mejor ministro, y una persona que, como dice Jorge, no tiene ningún tipo de rechazo. Yo veo a David Collado un tanto alejado de los supuestos escándalos de corrupción que menciona Jorge,
él no ha tenido un ruido, él no ha tenido un... Al contrario, como hemos conversado, claro, el sector turismo es el que está manteniendo la economía del país. Las encuestas están en 73%. Claro, su imagen no se ha visto afectada por ningún... Si quieren poner escándalo o no, o sea, con ninguna noticia negativa del gobierno, no se asocia a David Collado con ninguna de esas noticias negativas. Y el turismo, los ingresos del turismo, que tú decías en programas atrás, que se sostenían en un 15% anualmente, ya fue medido también y está en un 18%. 16 decía yo. 16, yo vi 18. Yo decía 16, bueno, está en un 18. Eso quiere decir que la gestión de David Collado ha sido por mucho una de las mejores gestiones de los ministros de este gobierno. Sí, pero él carga con las culpas de su partido y de su gobierno. Él no va a poder nunca salirse totalmente de eso. Si tú dices que un 18% del PIB, el peso del turismo, eso por sí mismo no es lo mejor, ¿eh? Qué bueno que está haciendo una buena gestión él. Eso quiere decir que las otras áreas han bajado. Porque históricamente era 14, 16%, que también es muchísimo. Pero si ya subió un 18%, quiere decir que las demás áreas han bajado. Ya sea David. No, pero no hablo de David. Lo que estoy diciendo es que esa ralentización económica le va a pesar a él. Porque ¿con qué plataforma va a ir? Con el PRD. Con el PRM. ¿Y el PRM qué partido, qué gobierna? ¿Qué hace? Gobernar. El gobierno es el PRM. Todos los temas, buenos o malos de ese gobierno, se le van a endilgar a él. Él no va a poder zafarse de lo malo. Y ahí es que ahí vuelvo. El problema es que el PRM, al parecer, no ha podido zafarse de una percepción real o no de que el gobierno es ineficiente y que la economía no está avanzando. Sin embargo, como dijiste, ninguno de los partidos de la oposición ha podido capitalizar ese punto. Totalmente. Y se van a la segunda opción, que es ninguno. Vamos a llamarlo partido peligroso, Sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Y se puede decir que el mismo PRM no ha sabido capitalizar, por ejemplo, esa posición que tienen en el área de turismo. Sí, claro. Habiéndose... Estoy contigo. O sea, el PRM también tiene muchas luces. Porque claro. Mira qué pasa. Ahora mismo, si bien hemos aumentado en turismo, los ingresos en turismo también, sin embargo, a nivel general, a nivel país, ese posicionamiento que ahora mismo tenemos no necesariamente se traduce en mejor bienestar y economía integral para los bolsillos de los dominicanos, o sea, en los hogares. Por lo menos esa es la percepción. Si ustedes se van más adelante en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con lo que tiene que ver con el bolsillo. Pero en seguridad ciudadana también ha mejorado, También, hasta en esa área ha mejorado, en seguridad ciudadana. Bueno, eso lo sabremos porque, bueno, es una primicia. Vamos a hacer una encuesta, un sondeo a algunos ciudadanos para ver cuál es la percepción que tienen de cómo va el país. No hablo de percepción. La percepción es como dice Melissa. El gobierno no se ha zapateado, no se ha quitado, no se ha sacudido de esas percepciones que no ha sabido manejar. En el área comunicacional el gobierno se ha quemado. Sí. Ha reprobado. Lo que estoy diciendo es que tiene luces el gobierno. No se olvida vender turismo, seguridad ciudadana. Es más, el mismo tema económico del gobierno, haber mantenido la estabilidad macroeconómica por sí mismo es una buena tarea. Claro. Tomando en cuenta que asumieron el gobierno de esta pandemia. O sea, No, toda esta situación. Porque además ese es el mismo tema. O sea, lo han repetido hasta el hartazgo. Pandemia, Ucrania, Irán. Y la gente ya no está sí, pero lo han repetido hasta el hartazgo y la gente no está mucho en eso. Esa es parte de la percepción. Yo estoy diciendo que en el aspecto macro, que aquí la inflación esté más o menos controlada. En este momento está por encima de la meta, pero está controlada. De que el crecimiento es verdad que esté bajito, pero el dólar esté controlado. Eso deberían venderlo como logro. Claro. Y no lo hacen. Entonces van otra vez a lo mismo de que hemos tenido siempre temas. El tema es que la población no está consumiéndole eso a ellos. Es así. Ese es el tema, ese es el problema. Sea verdad o mentira, es verdad, se recibieron el gobierno con COVID hace 6 años. Es verdad que tenemos la guerra de Ucrania hace 4 años. Pero se mantiene la guerra. No, pero ya no es un problema ya de logística. Ya el mundo entero ha crecido a pesar con Ucrania. ¿Y qué hacemos con Irán? Y tú no eres el entrevistado, ¿eh? Aquí, no es eso. Pero es que el tema de Irán dio ahora, pero la percepción está de que desde antes ya venía... Febrero fue un mes malísimo. Y no estaba el tema de...
Para el mundo no. El combustible en Estados Unidos está a $6 el galón. En febrero no estaba así. Fue después del tema de Irán. Ahí vuelvo. Si siguen ellos con la misma cantaleta de que siempre tienen una situación internacional, eso va a desgastar su propia imagen comunicacional. El gobierno no tiene ya armas en comunicación para enfrentar la percepción. Y esa percepción no es del todo correcta. Bueno, me encanta tu posición, y la de César también, pero debemos hacer una pausa y en breve regresamos con ustedes. Bienvenidos a este nuevo segmento una vez más. Continuando con la encuesta y sus resultados. ¿Qué piensan ustedes sobre el tema de transporte público, educación, seguridad ciudadana, como había mencionado Jorge? Creo que en esos sectores, principalmente seguridad ciudadana, sí hay un malestar y una preocupación a nivel de ciudadano, sí. Ciudadano, valga la redundancia. Pero sí hay una buena posición en cuanto al desarrollo de la infraestructura de transporte, en cuanto a la educación. O sea, ¿cómo ustedes lo ven eso, Jorge? Vuelvo a lo que decía. El gobierno tiene logros en seguridad ciudadana. El Ministerio de Interior y Policía, en día pasado, arrojó un estudio estableciendo que había bajado los niveles de criminalidad. Sí, de un 8 por 100,000. Que está muy bueno, ¿eh? Claro. Está genial eso, de verdad. Y eso no se ha vendido. Pero sin embargo, en la encuesta lo que decía, un 55% dice que está mal. Justamente eso. O sea, es que no han comunicado, claro, no han comunicado muy bien sus propios logros. El tema de la infraestructura en transporte debe de verse a que se inauguró el metro en este año. Ojalá logren ellos, el gobierno, establecer una línea comunicacional en esa área, en ese sentido. Pero créeme que si no hacen lo que tienen que hacer, volvemos al año pasado, en el cual se decía, ustedes no tienen obras, ustedes no han hecho nada, un largo, etcétera, y volveríamos a lo mismo entonces. Okay, ellos tienen quizás mejor percepción ahí, pero ¿cuál sería la percepción del pueblo en infraestructura de transporte? ¿Tú sabes qué pasa, Jorge? Yo entiendo que... Está por encima de un 54%, creo que es. Bueno. Sí, ahí voy. Es que Jorge tiene un punto. El gobierno no comunica. No. La Dirección de Comunicaciones del gobierno, desde el inicio de esta gestión, ha sido deficitaria. O sea, desde la primera directora de comunicaciones hasta lo actual, se ha manejado de una manera, bueno, no quiero utilizar un término peyorativo, pero no de la mejor manera. Aquí quien comunica las cosas, buenas y malas, es el presidente de la República. Punto. Entonces ustedes entienden que ha sido un muy buen gobierno, mala comunicación.
Yo no creo que sea un buen gobierno. Lo que estoy diciendo es que se pudo comunicar mejor. Tú tienes una persona que transmite bien las ideas, como dice César. El presidente de la República transmite muy bien las ideas. Sí. Y los logros. Y los problemas. Sí, claro. O sea, él transmite muy bien sus ideas. Si comparamos esto, hay que comparar. Comparamos esto con otro presidente que transmitía bien ideas, que era Leonel Fernández, el nivel de aceptación era muchísimo más alto en su segundo mandato del segundo gobierno. Muchísimo más alto. Porque utilizaban a su principal activo con frecuencia. Aquí ellos están sobreutilizando, el presidente lo sobreutilizan. Pero también sus ministros comunicaban ideas. Sí. O sea, la DICOM, como dice César, se ocupaba de tener una línea de argumentación integral, el gobierno completo. Si vamos a Danilo Medina, que comunicaba mal ideas, tenía una línea de comunicación extraordinaria, porque la comunicaba mal, y como que tenía un nivel de aceptación en los dos periodos extraordinario también. Por su jefe de comunicación también. Porque, claro, y no solamente eso, tenía un gobierno comunicando asertivamente, pongamos la palabra, asertivamente todas sus ideas. Aquí no se hace eso. Aquí solamente habla el presidente. Aquí solamente habla el presidente. Y si no habla el presidente, bueno, vamos a un tema puntual, el tema de la minería en San Juan de la Maguana. ¿Hubo gente del gobierno que contradijo al presidente? Sí. Eso no es posible. Eso no es posible en ningún gobierno, ¿eh? Eso no es posible. O sea, se nota un deterioro en la imagen gubernamental, pero no solamente por el tema de la economía, que sí, que afecta, es cierto eso. Es también porque ellos no saben comunicar absolutamente nada. Hay que chancear, por utilizar un dominicanismo, un poco al partido oficialista. El PLD se preparó desde 1973 hasta el 96 a estudiar, a prepararse para gobernar. Sí, correcto. El PRM, cuando ganó las elecciones, se alinearon todos los planetas y solamente tuvieron 90 días para preparar un gabinete a los fines de entrar al gobierno, a gobernar. Y es cierto que han pasado ya 6 años y deberán estar un poquito más fluidos en el tema. Sin embargo, no podemos comparar la preparación de los gobiernos del PLD en cuanto a comunicación se refiere con el gobierno del PRM. Bueno, César, es que ahí entonces eso es peor para el PRD. Para el PRM, sí, para el PRM. O sea, ¿te pasa algo con el PRD? No, para nada. Eso es peor para el PRM porque entonces llegaron sin preparación. Mira, gobernar un país yo lo comparo a ser padre. Tú puedes hacer los mayores cursos de paternidad, maternidad, te puedes preparar por años. Hasta que no llegue el momento, tú no sabes lo que vas a hacer. Sí. Claro, o sea, tú no sabes lo que vas a hacer. Ningún partido llega totalmente, aún repita el gobierno, ningún partido llega totalmente capacitado para dirigir un país. Pero como tú acabas de decir, llevan 6 años ya. Y ese deterioro de la comunicación, si bien es cierto que nunca comunicaron tan bien, sino que tenían el aura de que era el cambio, y eso lo vendieron, es que ahora el deterioro ha sido una cosa abismal. Y eso es lo que no se entiende. Yo quiero comentar algo en cuanto a la seguridad ciudadana. A ver. Entiendo que no solamente tiene que ver la promoción de que han bajado los homicidios. Va muchísimo más allá. Cuando tú sales a la calle, por ejemplo, tienes miedo de que te roben el celular, no puedas andar con el celular en la mano. Ahora mismo el tema con los motores, los motoconchistas, exacto. Por no decir una marca. No. Con los motoconchistas, esa situación de que ahora mismo yo, por ejemplo, mujer en la calle ando y Dios me libre chocar a un motoconcho que se me va a rozarlo, o sea, el Señor me ampare porque ya ando con miedo. Entonces está también la seguridad en los barrios. Creo que va un poquito más allá del bueno. Ya hemos bajado la tasa de los homicidios. ¿Qué pasa también? Ya eso tiene que ver, tiene otra connotación, incluso psicológica, social, psicológica, con las personas, estas personas que ahora están tirando la piedra, que tienen un tiempo desde los puentes, los feminicidios que están sucediendo. O sea, hay cosas que lamentablemente yo como ciudadano
no veo tanto así ese progreso o esa aceptación independientemente de la comunicación o no. ¿Pero por qué? No lo siento. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no ha habido un plan o no se ha lanzado un plan respecto a los motoconchos. Yo no digo que haya que quitarlo todo del área. No es posible eso. Es que no hay un plan. No se comunica nada. O sea, tu percepción, que es la del pueblo entero, es que, ok, bajaron los homicidios. Felicidades. Aplaudimos a la ministra y al gobierno entero. Magnífico. Que lo ha hecho muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con los demás? Pues tú lo acabas de decir. O sea, yo ando con miedo. Así anda mi esposa. También tu esposa. Igual, todo el mundo. Es más, ni siquiera las mujeres. También nosotros, de nuestros motoristas, para no tener un problema en la calle. A quien mataron últimamente la última vez, perdón, fue un hombre. Sí. ¿Qué se ha hecho con eso? Nada. O no se comunicó nada. ¿Qué se ha hecho con las temas de tirar piedra desde un puente? Nada tampoco. Ni se comunicó Ni se comunicó tampoco. Entonces, la percepción es que no hay una eficiencia gubernamental que haga frente a los problemas más acusantes del país. Esta encuesta, en todos los aspectos, excepto turismo, que está muy alto, en todos los aspectos, lo que refleja es, desde mi punto de vista, una percepción generalizada de ineficiencia de parte del gobierno, del tren gubernamental. Y eso sí es peligroso para el gobierno. Una percepción de ineficiencia total, general. Del gobierno. Y eso sí es peligroso. Solamente porque no lo comunican. No. Sí, César. Pero también existe un problema real. Es que problemas no van a haber en todos los gobiernos. Pero no hay nada que diga que están atacando ese problema. Ahí está la diferencia. Un problema de comunicación. Pero hay un plan. Porque una cosa es que tú no lo comuniques y otra cosa es que tú tengas un plan hecho. Por lo menos anuncia, miren, estamos trabajando en eso. Yo no he visto que han anunciado eso. Nada. Entonces, es ahí la situación. No es que yo tengo el plan y no lo he dicho. Es que ni siquiera se ha dicho que hay plan. Yo difiero de ustedes y me voy a tomar el atrevimiento, Melissa, de hacer una pausa. Volvemos en un momento. ¿Y qué pasa también con la situación económica nacional? En la encuesta aparece como un 62% que la define como mala o muy mala. Eso quiere decir que la percepción de los bolsillos del ciudadano está muy, muy lacerada. Sí, claro. Entonces, en ese caso, creo que no es tanto falta de comunicación, ¿verdad? Bueno, todos lo sentimos. Pero exacto. Al final del día vuelvo al mismo tema de que estamos en crisis. Desde la pandemia. Ahí me voy pandemia, Ucrania, Irán. Como dijo el señor Hassim en el programa antepasado, este ha sido un gobierno que no ha tenido 6 meses de tranquilidad política o de geopolítica tranquila. Sin embargo, sí, estamos afectados, nos vemos afectados. O sea, anteriormente podíamos ir al campo en un vehículo o en 2 vehículos. Ahora
cada mes o cada 2 meses, ahora hay que ir cada 6 meses. La clase media, que es la más afectada en todo esto. Porque como muy bien dijeron, el pobre tiene el metro, tiene la escuela pública. El rico no se le afecta tanto. Somos nosotros los de la clase media los que nos vemos más afectados. Los que nos vemos más afectados que todos. La vulnerabilidad de los pobres, más que nada. Bueno, pero tienen su... Yo veo los lunes y los martes las personas sin trabajo esperando que abra un colmado que dé las 12 horas. Hay un tema de ambición también, ¿eh? No. Sí, en serio. Tenemos eso. Ese es otro tema. Eso no está en la encuesta. Sí. Eso no está en la encuesta. Lo que pasa es que veo que en el programa de hoy, como siempre, dos contra uno en contra de Jorge, había sido 2 contra 1 en contra mía. Pero no importa. Tiene que tocarte un día. Le tocará a Melissa el próximo, sí. ¿Verdad que sí? Hay crisis, sí, obviamente hay crisis. El mismo presidente lo ha dicho y ha tenido que tomar los ajustes necesarios, tratando de que la población se vea lo menos afectada posible, el gobierno subsidiando la mayor parte de las cosas. Mira, ha habido crisis. En estos momentos hay una crisis, definitivamente. Estados Unidos tiene una inflación de 3.8%. Eso es altísimo. ¿Y nosotros? Está por encima de la meta. Aparentemente cerrará en 5%. Sí, está. Por eso te hago la pregunta. Ahora, lo que vuelvo al tema de la percepción. El público está comprando eso. El presidente, de hecho, gana la reelección con una percepción no genial sobre la economía. Si vamos... ¿Qué es lo que ve el público? Por eso me confundí tanto con el PRD. ¿Qué es lo que ve el público? Que siempre que ocurre un gobierno similar, pasa lo mismo y la culpa es... ¿De anterior? No, la culpa es exógena. Si vamos al gobierno de Antonio Guzmán, era la crisis de petróleo. Si vamos al gobierno de Hipólito Mejía, el 9/11. Siempre se ha echado la culpa a un factor exógeno. Nunca endógeno. Todos los gobiernos tienen problemas. Como tú lo dijiste, todos los gobiernos han tenido problemas. ¿Este es el gobierno con peor desempeño económico? Yo no lo creo. No. Pero se ve así. Un 62% de la población lo ve muy mal. Y con eso no se gana. Eso hay que bajarlo. En la parte de la reducción de pobreza. Ha habido gobiernos de este mismo partido. Mucho peor, claro, que hemos llevado al orto. Sí. El tema es que este gobierno no ha sabido comunicar, repito, una estabilidad macroeconómica. La hay. La República Dominicana, tú puedes proyectar a futuro una inversión. Y tiene los mejores tecnócratas en el ambiente económico. Y tiene muy buenos técnicos. Pero te digo, no, o sea, tú montas un negocio ahora y puedes proyectar a futuro, a 5 años, porque sabes que el país no va a tener una hiperinflación. Si le preguntamos a la población, y esto vamos a asumirlo, ¿qué pensarán ellos de cómo está la situación económica del país? 1. Y 2, ¿quién sería el presidente o el mejor candidato para el año 2028? Mira, eso es una pregunta a la población, básicamente. Y como en este programa lo que estamos buscando es la verdad desde todos los ángulos, nos tomamos el atrevimiento, si podemos decir, de hacer un sondeo, que no una encuesta, un sondeo a la población, y nuestro equipo de producción salió a las calles a presentarles a ustedes lo que piensa la población. Ven. ¿A usted le está alcanzando el dinero para vivir ahora mismo, en este momento? Definitivamente ni a mí ni a nadie. Uno tiene que hacer malabares. El dominicano es una persona muy creativa y le busca la vuelta a la solución. Pero lamentablemente a nadie le alcanza el dinero debido a que esa reforma fiscal que intentaron implementar, que el pueblo la rechazó, la han puesto por pasos, por mitad. Bueno, mi hermano, mira, con esta crisis que hay realmente, la sinceridad, el dinero no alcanza. El dinero no alcanza para nada. La comida está cara. El agua de beber antes costaba 50 pesos, ya cuesta 110 pesos. Todo está caro. El aceite ni se diga. Es algo primordial en una cocina dominicana y está carísimo. Así que el dinero no alcanza para nada. El sueldo básico no alcanza para nada. No está alcanzando. Si las elecciones fueran hoy mismo, ¿tú te mantendrías con este gobierno o prefieres un cambio? No, prefiero el cambio. ¿Quién? Quien sea mejor que Abinader. ¿A usted le está alcanzando el dinero para vivir tranquilo en estos momentos? No me está alcanzando, pero vivimos porque en verdad tenemos que, ¿cómo se dice? Alargarlo para no tenerlo mal hecho, en verdad. Claro que sí. ¿Qué es lo que más le está golpeando el bolsillo ahora mismo? La comida, la luz, el agua, los servicios básicos. La luz, la comida cara, los bajos salarios que uno gana, 2 pesos.
Imagínate la gasolina acabando con la gente también. Todo Complicado. está complicada la cosa. Si las elecciones fueran hoy mismo, ¿usted votaría por el mismo gobierno que está ahora o un cambio? Mi hermano, por un cambio 300 veces. 300%. Porque en este país, este gobierno no vuelve a ganar. Se lo digo yo hoy, este país no va a ser lo mismo si este gobierno gana de nuevo. Pasando un tema de la seguridad, ¿usted se siente seguro ahora mismo en el país? ¿Usted cree que ha bajado, ha subido la tasa de criminalidad? Definitivamente no me puedo sentir seguro. Vemos a diario por todos los medios de comunicación, los canales, cómo hay un aumento de la criminalidad muy significativo. Definitivamente no. Para usted, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que ha hecho este gobierno en estos casi 6 años que tienen ya? Bueno, para mí lo mejor que ha hecho el gobierno es, por ejemplo, el transporte, que está buscando la facilidad de que haya menos tapones y cosas así. Y muchas cosas más que han hecho. Bueno, pasa que todo se lo dejamos al gobierno y en verdad no es fácil. Una sola cabeza para cuántos millones de gente. Si las elecciones fueran el día de hoy, en estos momentos, ¿usted votaría otra vez por el PRM, por el gobierno actual o quisiera un cambio? No, yo no voto por nadie. ¿No votaría? No. Bueno, si votaría por Omar Fernández. Como pudieron apreciar, el público se pronunció. Ese es el pensamiento del pueblo dominicano, o una parte del pueblo dominicano. Espero que este programa haya sido de su agrado. A la diáspora que está en los Estados Unidos, por favor, escríbanos, vean en el programa en YouTube, que estamos siempre a sus servicios. Pasen buenas noches.